Margarita Zavala Gómez del Campo nació en la Ciudad de México. Está casada con Felipe Calderón, presidente de los Estados Unidos mexicanos, con quien tiene 3 hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Desde 1990 ha alternado su labor política con el trabajo en diversos bufetes jurídicos, así como en la docencia en la materia de derecho. Fue diputada local en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1994 a 1997 y diputada federal en la 59ª legislatura de 2003 a 2006. En el Partido Acción Nacional se desempeñó como directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y secretaria de Promoción Política de la Mujer de 1999 a 2003. Es consejera nacional del PAN desde 1991. Actualmente es presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Los temas prioritarios en su agenda son la prevención de adicciones entre niños y jóvenes, la protección a niñas y niños migrantes no acompañados, la agilización del proceso de adopciones en México y el apoyo a zonas que son afectadas en casos de desastres naturales. Margarita Zavala, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Margarita, ¿cómo empiezas tú en la política? Las familias panistas son familias de mucho, como le llamaban, abolengo, y de repente, pues, uno tiene que entrar a este juego de la política, además como mujer. Bueno, la verdad es que sí es cierto que intervino de algún modo mi familia. Mi mamá, por ejemplo, fue panista de muchos años. Y además soy también sobrina de Salvador Nava Martínez, así es que pues era un potosino reconocidísimo también en política. Y bueno, lo aprendí a querer. Y mi papá pues es un abogado que estaba, desde luego que nos enseñó, hay una formación de amor a México que pues uno la trae. Y empecé en el PAN en un curso de inducción que daban en Acción Nacional, por ahí de preparatoria. Bueno, pues ahí en un concurso oratorio mi papá me dijo que hablara menos y que hiciera más, y acabé yendo al PAN, y la verdad es que me gustó Acción Nacional, me gustó. En ese marco fue donde conociste a Felipe Calderón. Así es, hay gente que cree que lo conocí en la Libre de Derecho, pero no, yo ya lo conocía. De hecho, él fue de los primeros cursos que me dieron, me lo dio él. Digamos que a partir de esta relación, cada uno comenzó por su parte, independientemente ya, por supuesto, de la relación hasta matrimonial, a manejar lo que sería su propia carrera política. Es difícil cuando dos, o una pareja, un matrimonio, los dos están en el juego del poder, claro, del mismo lado, por supuesto, pero cada quien corre por un carril diferente, Margarita. Sí, por un lado, aunque, es decir, el amor a México, el compromiso con México, la unidad en conceptos fundamentales como Estado, bien común, persona, pues siempre hace mucho más fácil un camino. Y yo, por ejemplo, pues el hecho que él sea presidente, pues no es un proyecto nada más de él, ¿no? Es decir, yo comparto su pasión por México, su idea de hacer las cosas, y en ese sentido pues nos ha tocado también caminar juntos. Ahora, en el año 2005, cuando finalmente Felipe Calderón renuncia a la Secretaría de Energía y dice voy a ser presidente, voy a tratar de ser el candidato panista, ¿tú qué le decías? Algo así como que no, ¿qué te pasa, hombre? No, está difícil, algo así. No, yo, la verdad es que nos hemos apoyado mutuamente, pero yo al contrario, la verdad es que yo sí decía, pues él tiene un día que ser presidente. Si yo me lo imaginé claramente que un hombre como él debería ser presidente, fuera o no mi esposo, sí decía, tiene que ser presidente, y más por lo bien que lo conocía. Es que al contrario, contaba con todo mi apoyo y con toda mi decisión. Para alguien como tú, que pues tiene un perfil distinto, digamos, de la mayoría de las primeras damas, como se les llama, esposas del presidente, en donde durante la época priista pues estaban ahí, a veces atrás, a veces hasta delante del marido. El caso también de Marta Sagún con su propia perspectiva. Margarita Zavala tuvo que entrar a este lugar, aquí, a la oficina de Los Pinos, sabiendo que ella era, por un lado, la esposa del presidente, también militante panista, pero que tenía que manejarse en una dinámica totalmente diferente. Bueno, fui, digamos, cuidadosa, también. Yo creo que es bien importante no dejar de ser quien es uno, pues. Entonces,
yo quise entrar cuidado, bueno, ya fui cuidadosa, también tengo, digamos, una profesión de abogada que me dejaba muy claro que a quién elegían presidente, que era a él, y finalmente, pues muchas cosas que compartíamos. Entonces, no es algo que me costara mucho trabajo, más que el tema de cómo hacer mi papel, pues cómo no fallarle a México, cómo responder bien, como yo hubiera querido o como yo deseaba. Entonces, pues bueno, muchas cosas también se van aprendiendo, parte de la historia, parte de las cosas que uno trae, y traté de no dejar de ser yo. Un ingrediente importante ahí, o un factor importante, es el asunto familiar. De repente, tener hijos chicos, normalmente luego los presidentes tenían hijos pues más grandes y eran más problemáticos porque, bueno, pues son los hijos del presidente. Sin embargo, tener hijos chicos como ustedes te implica también una responsabilidad diferente, y para ellos un cambio, yo me imagino, enorme a partir del momento en que ustedes aquí en el 2006 ocuparon esta casa. Sí, pero la verdad es que siempre me decían, es que algunos me decían, están muy chicos los hijos. Yo decía, pues al contrario, eso me va a permitir como ir dando los mensajes. Y yo creo que esa es una parte importante, como papá y como mamá buscábamos. Los mensajes de nuestra parte tienen que ser muy claros, es decir, con ellos estaban tan chicos, porque ahorita se ven un poco más grandes. Estamos hablando de hace 5 años. Acaba de cumplir 4 años, ¿no? Que les empezamos a decir, vaya, ustedes prestan a su papá y a su mamá 6 años a México. Y yo, como les decía, ese es un privilegio y un honor que ustedes tienen con respecto a su propio país. Es decir, ya dan algo. Y luego, al mismo tiempo, pues nosotros sí sabíamos que era importante, que es importante también pues trabajar con ellos, y la congruencia también de nuestros mensajes, del hacer de las cosas. Pero me parece que fue mucho más sencillo de lo que esperabas, que haberlos tenido grandes. Más grandes. Ahora, ellos han respondido, la verdad, maravillosamente bien. Son niños extraordinarios y les agradezco mucho lo mucho que han cooperado. Margarita, a partir de esta realidad de tú como impulsora de proyectos específicos de adicciones, combate a adicciones, y ahorita platicamos de eso, generaste un nivel de popularidad enorme. O sea, yo no he visto, creo que, bueno, salvo el sexenio pasado con una dinámica distinta de Marta Sahún, pero Margarita Zavala apareció frente a la opinión pública en muchas ocasiones como una pieza fundamental a partir, no de tus aspiraciones políticas, pero sí de una imagen muy, muy clara de lo que debe ser una esposa de presidente y de lo que proyectas, porque no es ni la que está atrás del presidente ni la que manda al presidente. ¿Qué hace Margarita Zavala? Bueno, yo creo que parte es no entrarle a ese juego y más bien hacer lo que uno puede hacer y también quiere hacer. Esa posibilidad es enorme y es muy bonita. También me tocaron temas que me emocionaron y me apasionaron mucho. Por ejemplo, bueno, a lo mejor lo querías preguntar después, pero este tema, por ejemplo, de migración. La migración es un tema tan cercano a todos los mexicanos y lo fui conociendo, bueno, uno por la vida personal o por ser mexicana, pero la parte de administración pública a través de los municipios de las fronteras. Entonces conocí un trabajo que hacían presidentas de DIF municipales, es decir, esposas de alcaldes o esposas de gobernadores, que trabajaban ese tema de niños migrantes repatriados. Y eso me permitió decir, bueno, por aquí voy a trabajar. Entonces, yo creo que el tema de trabajar a través de los niños y niñas determinados asuntos, pues también me ayudó muchísimo, me realizó enormemente y creo que ese tipo de temas me han estado pues también ayudando. Ahora sí es, otro de los temas pues es el de las adicciones. Comparto así con el presidente que este tema tiene que ser integral. Y el lado social con el que trabajé, también me encontré a muchas organizaciones sociales que habían trabajado muy solas, por ejemplo en el tema de migrantes, por ejemplo en el tema de adicciones. Y eso me ayudó también muchísimo. Estamos platicando con Margarita Zavala aquí en Línea Directa. Margarita Zavala, en estos años de estar aquí en esta casa presidencial, habrá existido momentos muy, muy difíciles. ¿Cuál es el momento o los momentos que tú has dicho, uy, esto está muy pesado? Bueno, no,
Yo creo que lo importante es no tratar las cosas como si fuera una carga, sino realmente, y eso lo aprendí mucho del presidente, bueno, Felipe, es verlo como un desafío, como un reto. Y sí, sé que son momentos muy difíciles, pero hay una frase del presidente que dice que ha sido un privilegio estar en momentos tan difíciles de la historia de México. Y así lo vi, es decir, lo he visto como un tema de desafío, de reto. Ha habido momentos difíciles en términos personales, como bueno, como te has de imaginar, como el tema de Juan Camilo, sí, claro. Pero también ha habido momentos difíciles, pero muy emotivos, muy importantes, como este diálogo que se hizo con el movimiento de las víctimas de Javier Sicilia, que también ha sido un momento difícil, pero sobre todo a mí me emocionó mucho y me hizo sentirme muy orgullosa de muchas cosas, del presidente, del propio Javier, de México. Es decir, todas las cosas se van compensando de algún modo. También estoy convencida de que es un país que responde. Y constantemente veo sociedad civil trabajando, veo mujeres todos los días pensando en sus hijos, en que están venciendo, por ejemplo, un reto que se ve poco, que es decir, no nos hemos dado cuenta, pero el reto de una mamá que ve a su hijo terminar la secundaria cuando ella solo pudo terminar cuarto de primaria. Esto como parte de tu trabajo dentro del DIF y por supuesto en las actividades propias de la primera dama, como se le sigue nombrando, me parece un término ya desfasado, no ya sé que no. Pero bueno, yo te diría, Margarita, ¿qué es lo que la gente se acerca? O sea, ¿qué suponen que la esposa del presidente puede hacer? Imagino que hay mucha gente que dice, por favor, deme esto, o ayúdeme con esto. ¿Se vuelve la esposa del presidente una especie así de interlocutor y de espacio de ayuda para la sociedad? Bueno, de muchas cosas. Pero lo de fondo es escuchar. Y en ese sentido trato de hacerlo, porque yo estoy convencida que este país nos tenemos que escuchar unos a otros, todos, del lugar en el que estemos, los políticos a la sociedad a los políticos, los periodistas a lectores o a público, es decir, todos nos tenemos que escuchar. Entonces muchas veces, en el fondo lo que veo es un tema muchas veces de atención, de compartir problemas, y sí llegan desde luego muchas peticiones. Creo que también uno de los temas es que hay falta de información, es decir, la gente solo hay que orientarle y decirle dónde ir. Y eso a veces no nos hemos detenido a hacerlo. Entonces, yo creo que esa parte de atención ciudadana pues ha sido una de las cosas que más me solicitan sin recargarse. Es decir, en general no me piden la varita mágica, sino más bien en cómo me puede ayudar. Y ahí es un asunto de honestidad. Puedo o no puedo ayudar, puedo hacer esto, no lo puedo hacer, le toca hacer aquí a este lugar, le toca al Estado, les toca al municipio. Es decir, hay una parte de acompañamiento pues que trato de hacer lo mejor posible. Pero eso de sentirnos también pueblo y sentirnos todos juntos, también lo piden. Esto es algo que de una u otra manera pues termina por convertir a la esposa del presidente en un factor importante. No es una figura decorativa, ni es la presidenta, ni una de las dos. Eso queda claro. Aquí un poco la pregunta sería, el presidente de la República, cuando ya llegan en la noche a la casa y todo, se voltea y te dice, hombre, esto está muy mal o esto estuvo bien. Es un diálogo que se continúa o de plano el diálogo entre los dos va por otros lados para evitar pues este tipo No, bueno, es muy diferente cada día y la verdad es que, bueno, mi esposo, el presidente, pues es una gente muy comprometida y con decisiones. Y, entonces hay unas partes que sí platicamos, otra es desde luego de los hijos, que esa parte, los hijos son un punto de referencia o un punto de donde sostenerse. Entonces, cuando hay una familia, bueno, que estamos unidos, que nos compartimos las cosas, pues no deja de ser algo fundamental en la plática humana. Ahora, el presidente, pues es un papá, muy buen papá, es muy buen esposo, es alguien muy cercano a la familia, que le gusta estar con la familia, y en eso se va también
bastante. Se sigue manejando finalmente como una pareja humana. Es que te lo pregunto básicamente porque uno cree que se convierte de repente el presidente y la esposa en la familia, así como que en seres extraterrestres siguen con los mismos problemas que cualquiera cotidianamente plantea, los niños, el problema, la casa, bueno, en este caso la casa está muy grande, sí. Pero... No, pero donde vivimos no es tan grande, ¿no? Mira, la verdad es que sí, como pareja seguimos, digamos, lo mismo, ¿no? Sí es un tema de equidad, de comprensión recíproca, pues desde luego de amor, y eso pues es importante como cualquier familia. Ahora, sí hacemos todo un esfuerzo en acompañarnos más, en cerrar filas, especialmente en que el presidente se sepa apoyado, por su familia, comprendido, pues también me parece importante. Es decir, hay unas partes que es como cualquier familia y hay otra en que todos sabemos pues la importancia que nos ha tocado en este momento vivir. Y yo lo que digo, pues donde el lugar donde estés, tienes que hacer lo mejor para México. Y si te toca o lo mejor para los demás, si te toca ser hijo, si te toca ser presidente, te toca ser esposa, y más o menos bajo esas líneas nos hemos movido todos bastante bien, por cierto. En este sentido, tú dirías que una vez que concluya este periodo habrá que rehacer todo. Ahora sí que decir, aquí se acabaron los 6 años y ahora habría que empezar a pensar en otro. No sé si Margarita Zavala tiene, independientemente, otras aspiraciones ya afuera de lo que sería el sexenio, pero lo que queda claro es que una vez terminado esto, dentro de 1 año y medio, hay que volver a rehacer, o sea, a reorganizar la familia, ¿no? Hay cosas que me parece que en la vida de una familia no tienen que cambiar. Es decir, un asunto de equidad, de compartir decisiones en términos familiares, esas seguirán y pues los hijos siguen. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por no cambiar hasta donde es posible la dinámica que traíamos en la vida familiar. Ahora, también es cierto que todavía falta y la verdad es que estamos comprometidos hasta el último día. Él como presidente, nosotros como familia, y así lo hemos trabajado. Lo que quisiera, yo creo que las cosas nunca pueden a partir de cero, sino esto es lo que va viviendo nuestra familia y así vamos respondiendo lo más natural posible. Muchas gracias. Estamos platicando con Margarita Zavala aquí en Línea Directa. Margarita, uno de los temas más importantes que has venido desarrollando durante el sexenio ha sido este combate a lo que sería el problema de las adicciones. Este problema derivado, desgraciadamente, entre otras cosas, de lo que es una guerra contra el crimen organizado y que termina por pues, golpear a todo tipo de familias, cualquier sector social. Pero quizá donde más duele es en aquellos sectores de pocos recursos, los migrantes que ya mencionabas anteriormente, y en donde esto es un problema de salud pública, pero también es un problema que tiene que ser resuelto a través de acciones coordinadas que pudiesen cambiar esta problemática, Margarita. Sí, bueno, duele a todos los sectores, ¿no? Igual duele enormemente, pero yo creo que ahí es bien importante enfrentarlo integralmente y que todos los que actuamos en una sociedad, pues actuemos. Y esa parte es fundamental. Es decir, por un lado, sí hay un combate a crimen organizado que, entre otras cosas, tiene que ver con el tema del tráfico de drogas, de sustancias ilícitas, pero por el otro lado, es importante que la sociedad haga lo que tenga que hacer y el gobierno lo que tenga que hacer en términos de la adicción, es decir, de disminuir también el consumo, la demanda. Y por eso esa preocupación que se tiene también en el gobierno federal de disminuir la demanda, pues yo sí lo consideré como un programa personal, es decir, como un compromiso personal en el que yo podría trabajar sin lugar a dudas. Entonces sí me uní al tema del combate a las adicciones. Ahí había organizaciones sociales que llevan muchos años. Alguna vez hasta les decía, muchas gracias por no decir no se los dije, porque estuvieron trabajando muchos años en soledad y bueno, este gobierno
sí empezó a ver el tema integralmente y por eso el Consejo Nacional contra las Adicciones, ahora la Comisión Nacional, pues la subió, no en términos, puede ser de jerárquicos de administración, sino en términos de fuerza. Y me subí a este esfuerzo que se hace desde, entre otras cosas, de la Secretaría de Salud. Ahora, es un tema que pues sin duda es muy importante, pero para tener satisfacciones allí toma mucho tiempo. ¿Ya has visto a alguien o sectores que dijeras, bueno, aquí hicimos lo correcto y hemos logrado sacar a esta gente de la situación donde se encontraba? Bueno, primero, aquí no estamos hablando exactamente de sustancias, sino de personas. Es decir, el tema de la adicción tiene que ver con la sustancia, pues sí, pero sobre todo con persona, con nombre, con apellido, con familias, con amigos. Es decir, tiene que ver con la vida diaria de una persona y todo lo de alrededor, que al final es nuestra sociedad. La otra es que sí es trabajar en la prevención, que es fundamental. Siempre tiene el problema de no ver el resultado inmediatamente, pero la apuesta a la prevención es correcta y hay que trabajarle por ahí. Y además, afortunadamente, sí he podido ver muchas cuestiones o muchos casos de éxito que dices, qué bueno que estamos trabajando por aquí. Las familias como tales, por supuesto, lo agradecen y uno pensaría que a futuro estaría uno pensando en un México en donde pudiésemos encontrar una mayor capacidad de atender este fenómeno. Y te lo pregunto básicamente por el hecho de que a veces el crecimiento, el desafío que implica el peligro, el mercado de esas sustancias y la debilidad a veces de las propias familias o estructuras familiares nos llevan a situaciones muy complicadas y es el gran temor que muchas familias tienen, ¿no? Decir, mis hijos van creciendo y en una de esas ni cuenta me doy y ya está. Y mira, la verdad en parte entré también como mamá, es decir, el miedo de una mamá es que este niño, que a mi hijo, que a mi hija, llegue las drogas y le interrumpa su historia, porque la interrumpe. Incluso ya ni siquiera nos podemos a pensar de que si la familia, que si el grupo de amigos, no, interrumpe la historia o la destruye la historia de mis hijos. Pero también tiene que ver con la importancia de la información que tengamos los papás para saber qué hacer. Por eso la primera parte de la campaña que trabajamos fue hagamos o pidamos a los papás que se informen, informémoslos para que sepan qué hacer ante la posibilidad, ante la plática de un hijo, cómo trabajar eso. Es decir, hay una parte que como mamá de pronto decías, bueno, en lugar de inmovilizarme de miedo, mejor actúo, veo qué es lo que tengo que hacer y lo trabajo. Eso sí, necesito como Estado poner las herramientas necesarias para hacer llegar la información. ¿Dónde se ve Margarita Zavala el 1 de diciembre? Bueno, el 2 vamos a ponerlo del 2012. Bueno, me veo con mi esposo, con mis hijos y orgullosa de lo que acompañamos al presidente. Hasta ahora el saldo dirías tú que es positivo. Bueno, yo no hago esos, digamos, no es un libro así de entradas y salidas. Para mí ha sido, comparto en ese sentido, comparto con el presidente ese privilegio y ese honor de acompañarlo en los momentos, yo creo que de los momentos más difíciles de la historia de nuestro México. Y en ese sentido, pues, me emociona, me conmueve y agradezco a la vida haberme colocado en estos momentos. Pero dicen que el 2 de diciembre Margarita Zavala también seguiría en la política, eso me queda claro, ¿no? Más adelante yo sé que pues, hay una pasión también en la vida política que no he dejado de hacer, porque yo estoy convencida, y así fuimos formados los dos, en que la política es generar bien común. Y ahí siempre México contará conmigo. Margarita Zavala, muchísimas gracias. Al contrario, Ra, muchas gracias. Fue Margarita Zavala, aquí en Línea Directa.